Luka Doncic eliminado, Nikola Jokic eliminado. Nos quedamos sin dos de las grandes estrellas en este Eurobasket, pero quedan 4 selecciones realmente interesantes y de las que merece la pena hablar antes de que arranquen las semifinales de este torneo que apunta a lo alto. Hay que hablar de Alemania, hay que hablar de Finlandia y también de ese derbi entre Grecia y Turquía. Hoy hablaremos de todo ello aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de todo lo que está sucediendo en este Eurobasket que está siendo realmente impredecible. Por un lado del cuadro tenemos a Grecia, que se enfrentará a Turquía, y por otro un encuentro que ya vimos previamente en la fase de grupos, como fue el duelo entre Alemania y Finlandia, pero las cosas han cambiado bastante desde la última vez que se vieron ambos equipos. Vamos a repasar previamente todo lo ocurrido en los anteriores encuentros, qué es lo que ha sucedido y cómo llegan cada uno de las selecciones que todavía están en pie. Por un lado, Alemania se impuso, de hecho, esta última noche, a Eslovenia en un partido bastante apretado, del cual hablaremos más adelante. Finlandia hizo lo propio con Georgia, que era también una de las grandes sorpresas de este torneo tras vencer los georgianos a Francia en octavos de final. Turquía se impuso a Polonia sin muchas complicaciones y Grecia superó a Lituania en el gran encuentro de los cuartos de final junto al de Alemania y Eslovenia. Unos cuartos de final que han sido bastante flojitos, que a excepción de esos dos encuentros, pues e incluso el de Grecia y el de Lituania han sido partidos poco interesantes, sin muchas sorpresas, sin muchos cambios ni remontadas más allá de lo mencionado de Alemania, pero sí que es cierto que de cara a estas semifinales tiene bastante buena pinta lo que tenemos este viernes a partir de las 4 de la tarde entre Alemania y Finlandia, y el plato grande que será a las 8 de la tarde hora española, una menos en Canarias, entre Grecia y Turquía. Bien, vamos a ir analizando poco a poco cada uno de los involucrados, cada uno de los 4 aspirantes a levantar el trofeo de campeones de Europa de 2025, y quiero empezar hablando de Alemania porque es el equipo que tengo más reciente, pues ya que jugaron anoche. Una Alemania que, como os decía, sufrió muchísimo para imponerse a una Eslovenia que fue prácticamente durante todo el encuentro por delante y donde vimos una versión de los germanos que a mí me preocupa realmente. Porque hemos visto a Alemania dominar, hemos visto imponer su juego durante todos los encuentros que han disputado a lo largo de este torneo. Un nivel de juego que se basa en un alto nivel físico, en un alto ritmo y en un gran dinamismo en su juego, que se traduce en muchas acciones de 1 contra 1 para Franz Wagner, acciones entre Dennis Schroeder y Daniel Theis que acaban de manera positiva en canasta, bien para uno, bien para otro, o bien situaciones de lanzamiento a pies quietos, otras salidas de bloqueo para Mao Dolo, para Andreas Hobbs o Isaac Bonga. La cuestión es que durante este último encuentro lo que vimos es una Alemania que corría como pollo sin cabeza durante buena parte del encuentro, que perdió completamente el foco de lo que tenían que hacer, de cuáles eran sus prioridades y cómo tenía que imponerse a una Eslovenia que estaba claro a lo que iba a jugar, y que después de la cuarta falta que le señalan a Luka Doncic a inicios del tercer cuarto, cuando apenas llevábamos 3 minutos de juego, ponen completamente su atención en intentar expulsarle del partido. Constantemente le están atacando, buscándole en situaciones de 1 contra 1, de cambio, como último defensor en ayuda. Y la realidad es que Alemania pudo acabar perdiendo el partido por eso. Si no llegan a tener una reacción pocos minutos después, aprovechando que Doncic estaba en el banquillo, quién sabe lo que habría ocurrido. Y evidentemente no se puede hablar de este partido sin mencionar el diferencial en el tiro libre. 25 para Eslovenia, 37 en total para Alemania. A lo cual hay que añadir un 17-10 en el último cuarto. Sin ir más lejos, en los últimos 5 minutos de juego, Alemania apenas anotó tiros de campo. Si no me equivoco, una canasta de Franz Wagner, un tiro de media distancia, y otro no recuerdo si era de Daniel Theis o de Mao Dolo, pero básicamente toda su producción ofensiva en los últimos compases del último cuarto se produjo desde el 4.60, lo cual llevó evidentemente a los jugadores eslovenos a estar realmente enfadados en rueda de prensa, a mostrarse muy descontentos en la zona mixta, que es evidente por ese diferencial a la hora de establecer el criterio arbitral, que condicionó en gran medida el partido y que
de una manera indirecta acabó beneficiando a Alemania. No estoy hablando de que haya una conspiración, sino que el criterio no fue igual por una cuestión de decisiones y del nivel físico que había en ese partido, por una cuestión de cómo y qué jugadores se cargaron de faltas en los minutos importantes del partido y condicionó en cierta medida la manera en la que Eslovenia tenía de atacar. Más allá de todo esto, que es una cuestión muy subjetiva y que se puede entrar en matices, sobre todo revisando el partido, creo que Alemania debe estar preocupada por el rendimiento de sus dos grandes jugadores, de Franz Wagner y de Dennis Schröder. Franz Wagner está haciendo un torneo sensacional. Esto no significa que no esté teniendo verdaderos problemas para anotar más allá de la transición y más allá de situaciones de penetración. Franz Wagner está en un 29% de acierto en triples, que si quitamos ese 3 de 4 que tuvo contra Gran Bretaña, está teniendo un torneo muy deficiente desde la larga distancia. Algo que ya hemos visto durante toda su carrera en la NBA y que no está consiguiendo remediar en un baloncesto de selecciones donde la línea de triple está mucho más cerca, donde las defensas probablemente le puedan permitir mucho más ese lanzamiento, y Wagner, si no consigue añadir más pronto que tarde el tiro exterior a su juego, puede acabar convirtiéndose en un problema para su desarrollo posterior como jugador, tanto en la NBA como en el baloncesto de selecciones. Y hay que hablar también de un Dennis Schröder que anoche contra Alemania se marcó 20 puntos, pero en una serie de 6 de 20 en tiros de campo. De hecho, metió más tiros libres que tiros de campo, que acciones de juego real. Esto puede acabar convirtiéndose en un problema contra una Finlandia a la cual ya ganaron 91-61 en fase de grupos, pero que con la evolución que han tenido los fineses, a mí me preocuparía, sobre todo por el tipo de encuentro que probablemente vayamos a ver, con un alto ritmo de juego, con un alto volumen de triples, y donde Alemania puede tener problemas para imponer su estilo y para detener el gran momento que atraviesan los fineses. Y hablemos un poco también de los Suomi, porque Finlandia está siendo uno de los equipos más peligrosos durante este torneo, un conjunto que llegaba, pues bueno, con buenas perspectivas para el inicio del campeonato, pero que nadie esperaba verles en semifinales, pues nunca habían llegado tan lejos. Anteriormente habían llegado a cuartos de final, como es lógico, en el Eurobasket de 2022, que era una de sus grandes cimas a nivel histórico, pero lo que estamos viendo ahora con esta generación y sobre todo con un Lauri Markkanen que está siendo el capitán general del conjunto escandinavo. Finlandia se cargó a Georgia, también, como os decía antes, una de las grandes sorpresas del torneo, y estamos hablando de un conjunto que es la selección que más triples tira por partido, más triples tira por partido de los que quedan en pie, quiero decir, con 32,9 lanzamientos desde la larga distancia y un 37,8% de precisión. Alemania tampoco se queda muy atrás, con apenas un 38,9% de precisión, pero tras una primera fase mucho más cómoda y donde tuvieron un nivel de juego superior a lo que estamos viendo durante esta fase final. El último partido, como os decía, que vimos de estos dos conjuntos en fase de grupos, Alemania no tuvo problema para imponerse, fue 91-61, pero Alemania ha ido involucionando mientras que Finlandia ha ido creciendo progresivamente, ganando confianza en sus diferentes jugadores y apareciendo nombres distintos. Cabe mencionar que Finlandia se carga a una de las tres grandes favoritas. Se consiguen vencer en octavos de final a Serbia en un duelo increíble donde Elias Valtonen es uno de los nombres más importantes. Y hay que mencionar a jugadores dentro de la plantilla de Finlandia que lo están haciendo realmente bien, más allá de Lauri Markkanen, que está promediando casi 25 puntos. Jantunen se va hasta los 19 contra Georgia y es un jugador que va a darte muchos puntos y va a aportar muchísimo en el juego interior de una Finlandia que juega muy abierto, que es muy dinámica y que junto a Miro Little, que por ejemplo le mete 13 a Serbia, a Sasu Salin que mete 14 contra Georgia, o el efecto de Mika Murinen saliendo desde el banquillo, aportando energía, revolucionando al resto del grupo por su juventud, por su valentía y por su inconsciencia en cierta medida también, es un factor muy a tener en cuenta. Partido que se jugará a las 4 de la tarde este viernes y que yo personalmente no me perdería. Pasamos al gran duelo, al gran derbi de este Eurobasket, que hasta hace poco era muy raro verlo en el baloncesto de selecciones, pero Turquía y Grecia se van a enfrentar en un duelo que tiene muy buena pinta. Grecia, vamos a hablar primero de los griegos. Parte, yo creo que como underdog de este encuentro, fundamentalmente por una cuestión de plantilla y que
pues bueno, Turquía ha jugado mucho mejor durante este torneo de lo que lo ha hecho Grecia, ha tenido muchos menos problemas y ha tenido rivales de mayor entidad, sin ir más lejos el hecho de haberse medido a Serbia en fase de grupos, pero Grecia cuenta con el factor Giannis Antetokounmpo, el mejor jugador actualmente de lo que resta de Eurobasket. Un Giannis que es alfa y omega, evidentemente, en la selección helena, que está promediando casi 30 puntos, 9 rebotes, 3,6 asistencias y un 72% de acierto en tiros de 2. Una auténtica fuerza de la naturaleza que, junto al apoyo de sus dos hermanos en cuestiones defensivas, más Costas que Thanasis, como vimos en el anterior duelo en cuartos de final, pues bueno, tenemos a una Grecia que es más peligrosa de lo que pueda parecer, pero yo creo que parte como menos favorita de cara a este duelo contra Turquía. La clave para ellos, para mí, pasa por el tipo de defensa que planteen los de Ergin Ataman, porque si consiguen que todo se centre alrededor de Giannis Antetokounmpo, puede que tengan una gran oportunidad de pasar a la gran final de este Eurobasket, y lo explico fácilmente. Para todos los que vieseis el partido entre Grecia y España, la defensa de España se centró fundamentalmente en Giannis, y eso permite que el resto de los jugadores queden liberados para que el jugador de los Bucks reparta juego, para que se produzca una circulación de balón, que Papanikolaou, que Toliopoulos, que Sloukas incluso, que Mitoglu, que Tyler Dorsey, que nunca ha sido un grandísimo tirador desde la larga distancia, o al menos en esta última temporada en la Euroliga y en la Liga griega, pues tengan sus oportunidades y el juego se abra muchísimo más para el conjunto dirigido por Vasilis Spanoulis. El punto a favor de Grecia de cara a este duelo es el factor físico. Grecia es un conjunto mucho más exuberante en ese sentido por la simple presencia de Giannis Antetokounmpo, y eso puede condicionar mucho el gran factor que tienen a su favor los turcos, como es Alperen Sengun, un jugador al que Giannis en NBA ha defendido muy bien, que seguramente va a conseguir frenar a media pista, que va a neutralizar su capacidad de creación a través del pase, de recirculación y de gestión del bloqueo directo como continuador, junto con Shane Larkin, Cedi Osman y otros tantos jugadores. Y no dejamos de hablar de Turquía, porque ahora vamos a centrarnos un poquito en el conjunto dirigido por Ergin Ataman, uno de los pocos equipos que quedan invictos junto a Alemania y Grecia en este torneo, y que se enfrentarán, como os digo, a estos helenos. Hablemos ahora también un poco de Turquía en profundidad. Una de las sensaciones de este Eurobasket, yo no esperaba que llegasen tan lejos y sobre todo que tuvieran un nivel de juego tan bonito, porque Turquía juega muy bien al baloncesto. Es el equipo con mejor porcentaje de acierto exterior en lo que va de torneo, con un 44% de precisión. El conjunto dirigido por Ergin Ataman está haciéndolo de manera fantástica, ha conseguido hacer funcionar todo a través de Alperen Sengun, un Sengun que hasta el momento ha sido absolutamente imparable para todos y cada uno de los equipos o selecciones a los que se ha medido en este torneo. Viene a hacer un triple doble en el último duelo contra Polonia y ahora va a tener que enfrentarse, como os decía hace un momento, a Giannis Antetokounmpo en un cara a cara que puede marcar todo el encuentro. Pero, como os digo, no todo acaba en Alperen Sengun. Aquí hay que hablar del gran trabajo que está haciendo Cedi Osman, como un jugador veterano que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, si tiene que penetrar, si tiene que tomar decisiones con balón o simplemente quedar relegado a una situación más de tirador a pies quietos. Cedi Osman lo está haciendo muy bien y encaja fantásticamente dentro del esquema actual de Turquía. Al igual que Shane Larkin, que ha ido, pues bueno, teniendo combinando buenos con malos partidos, un poco más irregular, pero que es la nota diferencial que necesitas en un equipo como este, donde depende tanto de esa capacidad de pase que te ofrece Alperen Sengun. Y hay que mencionar a otros como Osmani, como Hasser o como Adem-Bona, que en el poquito tiempo que ha estado en cancha en estos partidos ha conseguido dejar un buen nivel defensivo con buen impacto a nivel de protección del aro y que tiene una capacidad física tremenda que, pues bueno, yo creo que en ese duelo entre backup centers de Costas Antetokounmpo y Adem-Bona pueden dejarnos algún que otro highlight bastante interesante y llamativo de esta jornada de semifinales que empezará para los griegos y turcos a las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Dejadme en comentarios, hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios quién creéis que va a llegar a la final por cada lado del cuadro, cuál es vuestro favorito y a quién le daríais el MVP si terminase ahora mismo el Eurobasket. Cabe recordar, y esto es un punto más friki, pero el último jugador que ganó el MVP sin ser campeón
del Eurobasket fue Dirk Nowitzki en el año 2005, luego hay que irse a Marciulionis en 1995, donde también llegó a la final con Lituania, y anteriormente a José Antonio Corbalán en 1983. Estos son los 3 últimos jugadores que han ganado un MVP sin ser campeones del Eurobasket, así que tiene bastante correlación el colgarse el oro con ser el mejor jugador del torneo. Así que si hacéis un poquito de predicción, pensad también en eso a la hora de dejármelo en comentarios. Si os ha gustado lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dejadnos un like, suscribiros si no os conocíais. Y mi nombre es Sergio Rabinal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!